Hola, soy Bruno Taylor y esto es Decir Aún Así, un espacio donde pensamos la palabra, donde abrazamos el verbo y acompañamos a la poesía en su discurrir. Este primer episodio es como todo primer gesto. No busca afirmarse, busca tantear. No hay aquí una promesa de continuidad ni un formato cerrado. Hay más bien una pregunta. ¿Qué puede hacer una voz cuando no quiere competir con el ruido? Este podcast nace de una prueba, sí, pero también de un desplazamiento. No se apoya en la lógica de una opinión rápida ni en la conversación ligera. Se sostiene en algo más frágil y más antiguo, la reflexión dicha en voz alta. Hablo desde el lugar de escritor o de alguien que escribe quizás, no como autoridad, sino como alguien que vive desde adentro el lenguaje, que trabaja con sus fallas, con sus demoras, con sus imposibilidades. Para un escritor, la palabra no es una herramienta transparente, es un problema, una materia viva que a veces responde y muchas veces se resiste. Por eso este episodio no gira en torno a un tema, sino a una experiencia, a la experiencia de no poder decir de todo. César Vallejo, en Intensidad y Altura, no escribe desde la seguridad de la forma lograda, sino desde el borde, desde el lugar donde el poema ocurre cuando algo no termina de ocurrir. Te propongo escuchar este episodio como si escucha un pensamiento que todavía no cerró, con atención, pero sin expectativa de conclusión, porque quizás este proyecto no busque respuestas, sino modos de permanecer en la pregunta. Intensidad y altura. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo, pero me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laulearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que no llegue a bruma. No hay Dios, ni hijo de Dios, sin desarrollo. Vámonos, pues, por eso, a comer yerba. Carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva. Vámonos, vámonos, estoy herido. Vámonos a beber lo ya bebido. Vámonos, cuervo, a fecundar tu cuerva. El poema comienza con una frase que ya es un manifiesto. Quiero escribir, pero me sale espuma. Vallejo no dice que no puede escribir, dice que escribe algo que no dura. La espuma es materia sin estabilidad. Aparece, brilla un instante y desaparece. No es la nada, pero tampoco es forma sólida. La imagen es precisa. El poeta quiere decir muchísimo, pero se atolla, avanza y se hunde. El lenguaje, en lugar de ser un puente, se vuelve un pantano. Sin embargo, aquí ocurre algo decisivo. Ese fracaso ya es poesía. Vallejo transforma la imposibilidad en tema y el bloqueo en un motor creativo. Nos muestra que incluso cuando sentimos que no logramos decir lo esencial, lo que emerge, esa espuma, es ya una forma de verdad. Tal vez escribir no sea alcanzar una claridad definitiva, sino atreverse a alumbrar aquello que se disuelve mientras lo decimos. Vallejo escribe: no hay cifra hablada que no se asuma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Aquí aparece una intuición profundamente filosófica. Toda palabra agrega algo que no estaba. Nunca es neutral, nunca es transparente. Decir es siempre sumar, pero esa suma no garantiza comprensión. Al contrario, cuanto más decimos, más se espesa el sentido. El lenguaje no falla por accidente, falla por estructura. Vallejo entiende que la palabra siempre llega tarde respecto a la experiencia, pero en lugar de renunciar a ella, decide habitar ese límite. La poesía se vuelve entonces un ejercicio de conciencia, escribir sabiendo que no puede decirse todo. En ese gesto hay una ética. El poeta no promete verdades absolutas, ofrece fragmentos, restos, intentos,
Y en esa honestidad radical, el poema se vuelve humano. El poema continúa. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. El puma representa la energía vital previa al lenguaje. Es el impulso, el cuerpo, la vida que ruge antes de ser ordenada por la palabra. La cebolla, en cambio, es el sujeto que intenta comprenderse. Capas y capas de sentido, de historias, de dolor. Pelarla implica llorar. Nunca llegamos a un centro limpio, porque el centro también hiere. Aquí Vallejo nos dice algo esencial. El conflicto del poeta no es técnico, es existencial. Escribir implica atreverse a uno mismo, implica exponerse, y en esa exposición no hay victoria sin pérdida. La gloria, el laurel, se desea, pero el camino hacia ella es espeso. El lenguaje no purifica, revela. Después, en el terceto, el poema gira. Vámonos, pues, por eso, a comer yerba, carne de llanto, fruta de gemido. No hay elevación espiritual, no hay idealismo, hay descenso. Comer la yerba es aceptar lo animal, comer el llanto es asumir la historia colectiva, comer el gemido es reconocer la finitud. Vallejo invierte la tradición poética. En lugar de sublimar el dolor, lo ingiere. La poesía ya no se escribe desde la torre del poeta, sino desde la intemperie compartida. Aquí el poema se vuelve político en un sentido profundo. Nos recuerda que no hay palabra verdadera que no pase por el cuerpo y por la historia. Cuando Vallejo dice, vámonos a beber lo ya bebido, nos habla de una temporalidad no lineal. El dolor vuelve, el deseo de decir vuelve, la herida no se cierra, se recuerda. La experiencia humana no progresa como una flecha, se repite, se mastica lentamente. Escribir entonces no es superar el pasado, sino volver a él con otra conciencia. La memoria no es nostalgia, es materia viva. El cierre del poema introduce la figura del cuervo, ave asociada a la muerte, pero también al pasaje entre mundos. Fecundar la cuerva es crear desde la oscuridad, aceptar que la poesía no nace en la claridad, sino de la herida. Vallejo no busca luz inmediata, busca verdad, y la verdad para él es siempre una criatura nocturna. Intensidad y altura no es solo un poema sobre no poder escribir, es un poema sobre la condición humana frente al lenguaje. Todos, en algún punto, queremos decir algo esencial y sentimos que nos sale espuma. Todos nos atollamos, como dice Vallejo. Todos habitamos esa distancia entre lo que vivimos y lo que logramos nombrar. Vallejo no nos ofrece una solución, nos ofrece compañía, nos dice que escribir y vivir es insistir aún sabiendo que no alcanzará. Tal vez la altura no esté en la claridad absoluta, sino en la honestidad del intento. Tal vez la intensidad no consista en decirlo todo, sino en no dejar de decir, incluso cuando parece imposible. En un mundo que exige rapidez, eficacia y respuestas inmediatas, Vallejo nos recuerda el valor de la dificultad, el valor de detenerse, de balbucear, de aceptar que las palabras también tiemblan, y quizás ahí, en ese temblor, la poesía siga siendo necesaria. Gracias por escuchar este podcast. Si este poema dejó en vos una fisura, una incomodidad o una pregunta sin cerrar, entonces este encuentro ocurrió. Será hasta el próximo episodio si los azares así lo permiten.